Amén. Buen canto. Todos los cantos han sido confirmación de parte de Dios al mensaje esta mañana, y es interesante y muy especial cuando el Espíritu Santo toma control de una manera el servicio, y eso es ayuda para mí en lo personal, y también me emociona porque sé entonces que Dios quiere hablarle a la iglesia de una manera específica. Le llamo la atención, hermanos, donde dice el versículo 20: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Yo no sé si alguna vez usted ha estado en ese lugar, cuando las estrellas se esconden. Hay veces en momentos en la vida, hermanos, donde parece que toda esperanza se pierde. La historia aquí ha cambiado drásticamente. Pablo no está al frente de ningún concilio ni de gobernantes. Ahora es un prisionero que está en un barco y va rumbo hacia Roma, la última parada de su vida terrenal. Pero las pruebas no han terminado. En todo caso, ha cambiado de lugar. Ahora surgen en el mar. Las veces que estuvo preso, terminó Pablo siendo el carcelero. Cuando estuvo frente a los reyes, terminó siendo él el juez. Ahora en el barco como un prisionero, pero pronto se convertiría como en el capitán de la nave. Así que mientras los presos estaban paralizados de pánico, algunos dispuestos a salir y huir por la tormenta, él les invita a calmarse, a comer y tener buen ánimo. No habían visto sol ni estrellas en varios días. 14 días habían pasado y no podían comer. La angustia era tanta que no podían comer. Pablo estaba seguro en el barco, porque sabía que el Señor también se había embarcado con él. Hay muchas formas de enfrentar las tormentas en la vida. Para que el barco se haya calmado en aquella noche cuando ni las estrellas se aparecían, parecieran que se escondían. Para que ese barco, para que todos pudieran llegar a salvo, todos tenían que tirar las anclas. Alegóricamente, permítame hablarles de 4 anclas que cada seguidor de Jesucristo debería de tener en su vida para cuando las tormentas nos atacan. Noten el versículo 29. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que ya se hiciese de día. Sabiendo que había algo ya tocado al piso, sabiendo que posiblemente estaban cercas a tierra, echaron las 4 anclas al suelo. Una tormenta repentina es la más grande prueba para saber cuál es el tamaño de nuestra fe en Dios. ¿Se ha dado cuenta que ni el capitán del barco, ni los que dirigían las velas, ni el centurión pudieron, por más que trataban, tranquilizar la congregación de hombres que estaban llenos de pánico en medio de esa situación, que estaban tan angustiados que ni tenían 14 días de no poder comer? Hay pruebas que nos quitan el apetito. Hay pruebas que vienen a nuestras vidas que nos llevan a conocer realmente qué tanto conocemos y qué tanto realmente confiamos en nuestro Dios. Son únicamente en medio de esas tormentas, cuando hay absoluta oscuridad, cuando no hay forma de guiarnos, cuando las estrellas se esconden, que es necesario soltar las anclas de la fe, las que mantendrán a todos en la nave salvos. La primera ancla que les quiero hablar esta mañana es la ancla de la oración. Noten el versículo 21, por favor. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo:
Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ningún pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien, ¿qué dice? Sirvo. Dijo Pablo, hey, tranquilos, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Había algo que trascendía las circunstancias, que liberaba a Pablo de las cadenas, y eso era una vida anclada de oración. Caminaba con Dios. La oración es parte vital de la experiencia de todo cristiano. Dios construye nuestra fe a través de la vida de oración. En los momentos más cruciales de la vida de nuestro Salvador y tantos otros en la Biblia, oraban. Esther oraba, Nehemías oraba, David oraba, Gedeón oró, Noé oró, Abraham oró, Moisés oró. Tantas personas que cuando no miraban dirección, cuando no miraban las estrellas en la noche, cuando no sabían cuándo iba a salir el sol y si nunca más iba a salir el sol, esos hombres y mujeres oraban. Dice la Biblia en el versículo 20 que las estrellas se desvanecieron y la noche se hizo larga. ¿Se ha sentido así usted alguna vez en su vida? Como que el sol se ha ocultado de nosotros y solo queda la tormenta. Es la oración, es una vida de oración, el recordarnos que no estamos ahí solos, que nos ayuda a atravesar las tormentas de la vida. Pablo dijo en la cárcel a punto de ser decapitado, nadie más estuvo a mi lado, nadie más me amparó, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado y me libró. Vean Mateo 7, por favor. Mateo 7, la verdad, mi hermano, es que si usted no tiene y ha cultivado una vida de oración, a las noches son demasiado largas para usted. Las tormentas son demasiado violentas para usted. Y con razón la falta de felicidad, quizás con razón los rostros caídos en esta mañana. Porque sin la oración no hay gozo, no hay razón por la cual nuestra esperanza sea avivada. Mateo 7:11 dice la palabra de Dios así. El versículo 7, perdón. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Agárrense esa frase. ¿Cuánto más? How much more? ¿Cuánto más dice la Biblia? ¿Cuánto más, hermano? No hay límite a la bondad de Dios. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mi hermano, la palabra de Dios es bien clara. Un cristiano sin oración, si usted a duras penas ora, no tiene una vida de oración, o su oración es bien pobre, bien sencilla, a duras penas ora por los alimentos, a duras penas ora, casi quiero decir reza, porque repite las mismas oraciones. Con razón la apatía espiritual, con razón la hambre espiritual que hay en nuestras vidas. Estamos desnutridos espiritualmente, hermano, porque es la oración, la venida que Dios nos ha dado para poder comunicarnos con Él, para tocar el timbre del trono de la gracia de Dios, para dejar saber a Dios, soy yo, Señor, en necesidad de ti, mi hermano. No es a través de un sacrilegio, no es a través de una buena obra, no es a través de penitencias, es a través de la oración. Los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo, enséñanos a predicar. ¿Verdad que no dijeron eso? Enséñanos a vivir como tú vives. ¿Verdad que no le dijeron eso? No dijeron, enséñanos a ser fieles a las sinagogas. No, enséñanos a ganarnos el cielo. Le dijeron, enséñanos a orar. Porque miraban un hombre que oraba como nadie más oraba, hermano Valencia.
Hasta el que Cristo vino, todo el mundo repetía oraciones, repetía las oraciones de Moisés, repetía las oraciones de los salmos, repetía las oraciones de los hombres del ayer, las escrituras las repetían como oración, hasta que Jesucristo vino y comenzó a hablar directamente con el Padre en el cielo. Se asombraban de su oración y le dijeron: Señor, enséñanos a orar, porque Él tenía algo que ellos no tenían. En medio de las pruebas, en medio de la persecución, en medio de la traición, en medio de la soledad, Él estaba seguro porque tenía una vida de oración. Santiago capítulo 4, por favor. Santiago capítulo 4, por favor. Vayan corriendo ese pasaje, por favor. Dice la palabra de Dios en el versículo 1: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? O sea, las tormentas de la vida. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque ¿qué? Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ve, mi hermano, todo está conectado a la oración. Todo nuestros fracasos son simple y sencillamente fracasos de oración. Nuestros fracasos en el matrimonio simple y sencillamente apuntan y nos acusan de una vida pobre de oración. Nuestros fracasos con nuestros hijos simplemente son una acusación a nosotros, hermanos, y a nuestra cristiandad de que hemos sido pobres en la vida de oración. Nuestras necesidades económicas y nuestra confusión con el dinero que Dios nos ha prestado para el uso de Él, simple y sencillamente es un reproche a nuestro cristianismo, a nuestra realmente fe de oración, hermanos. Esa es la triste realidad. Qué pobres somos en la oración. Oramos como si fuera nada más que un amuleto, como que hacemos algo para recordarnos que somos cristianos. Mi hermano, la oración es vital. Qué interesante, hermano Velázquez, que cuando hay un hijo en el hospital muriéndose, nos recordamos a orar y oramos como nunca hemos orado. Qué interesante que cuando no sabemos qué hacer, hermano Orlando, con un bill o un pago que viene y no hemos ejercitado todo lo que sabemos hacer, hemos buscado las estrellas para dirección, pero no salen en la noche. Qué interesante que nos recordamos y nos tiramos en la cara a orar a un Dios verdadero. ¿Por qué es que tenemos que vivir de esa manera? Dios no nomás es un Dios de emergencias. Dios nos espera todos los días y tenemos acceso a Él. Hebreos 4:12, tenemos acceso a Él. Él nos está esperando diariamente para platicar con nosotros, como cuando descendió del cielo para platicar con Adán. Y dice, en el día del aire, a donde estaba normalmente Adán esperándole para platicar con su padre, con su Dios, se preocupó Dios, dijo: Adán, ¿dónde estás? Si aquí es donde tú y yo debemos de estar platicando. Aquí es donde tú y yo tenías protección mía, bendición mía. ¿Cuántos cristianos con razón Dios nos puede hablar? Con razón nos cuesta recibir algo divino de parte de Dios cuando venimos a la iglesia. Entramos y salimos igual porque estamos tan lejos de comunión con Dios. No lo conocemos, no estamos conectados a Él. Es como cargar un teléfono sin pagar el bill. ¿De qué sirve que tenga acceso a las aplicaciones y a los juegos de video y a sus contactos si no está conectado a una línea? Así es el cristiano que no ora. No importa qué se predique, no importa qué bonito sea el canto y nos recuerda de las promesas eternas de Dios. El cristiano que no ora vive en medio de la tormenta y las estrellas no le salen. La Biblia dice en Santiago mismo que la oración eficaz del justo puede mucho. Número 2, la ancla de la palabra de Dios. Regresemos a nuestro pasaje, por favor. Versículo 24. Dice la palabra de Dios diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que naveguen contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha, que dice, dicho.
Tal y como se me dijo en la bendita palabra de Dios, así será. No hay por qué dudar en la Biblia. O podrá dudar en el hombre. Debería dudar en el hombre. Es más, dice Dios, maldito el hombre que confía en varón. Pero nunca debería dudar un cristiano de la bendita palabra de Dios. Hay algo que queda muy claro en este viaje de Pablo. El que tiene el control final de todo es Dios. Cuando Pablo estuvo en Jerusalén, este mismo ángel de Dios le había dicho también que no temiera, pues como había testificado en Jerusalén, así era necesario que también testificara en Roma. Entonces Pablo sabía que se cumpliría el propósito de Dios. Pablo llegaría finalmente a Roma por la palabra de Dios. La voluntad de Dios, nadie o nada lo puede alterar. Cuando Dios va a hacer algo y ha prometido algo, Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Él es fiel a sus proezas. Mateo 24:35, la Biblia nos dice claramente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este mundo va de mal en peor. Los políticos son corruptos en todas partes, no nomás en México. Son corruptos. No podemos confiar en ellos, no podemos confiar en una parte política, o no podemos confiar en el dólar que todos los días desvalúa y cambia. No podemos confiar en el oro, no podemos confiar en la plata, no podemos confiar en nosotros mismos, mi hermano. La única cosa en cual podemos echar el ancla, mi hermano, es en la palabra de Dios, mi hermano. Es en la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1, por favor. Segunda de Pedro 1, por favor. Segunda de Pedro 1, por favor. Quiero ayudarle esta mañana, hermano. Sé de ánimo a usted, porque yo sé que las tormentas vienen. Y ahí están las tormentas, y tormentas que nadie más sabe más que nosotros. Y hay veces que las estrellas se esconden y no sabemos qué hacer. Quería recordarle en esta mañana que hay 4 anclas importantísimas que usted necesita tener. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19 al 21 dice la palabra de Dios así. ¿Estamos ahí? 2 de Pedro. Dice así el capítulo 1 versículo 19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mi hermano, Pedro le dijo de esta manera: mas en tu palabra echaré la red. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es en Hebreos 4:12 que el escritor de Hebreos tan elocuentemente nos dice: porque por la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mi hermano, es oscura la noche, es difícil la tormenta. La Biblia dice que la palabra de Dios es lumbrera nuestro camino, nos abre camino, mi hermano, nos alumbra, nos ilumina, nos enseña, nos encamina, mi hermano. Es la palabra de Dios más eficaz, mi hermano. Qué triste que es lo menos que hacemos en la lectura bíblica. La conocemos tan pobremente, muchos ni la traen ya a la iglesia. En 2 Timoteo 3, 16, 17 dice la palabra de Dios así: toda la escritura es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y luego continúa diciendo Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra,
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Les hablarán más de ellos mismos y lo que ellos piensan, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Más y más, querido hermano, hay una urgencia de tirar el ancla de la palabra de Dios en nuestras vidas, de regresar a las sendas antiguas, de regresar a lo que Dios ha establecido que funciona con nuestros hijos, en nuestros matrimonios, en el hogar, en nuestras convicciones. Lo que Dios dice, mi hermano, no lo que el cristianismo ha dictado, no lo que otras personas han establecido, sino lo que la palabra de Dios siempre nos ha dicho, mi hermano. Mateo 7:24 nos habla de la diferencia entre el hombre necio y el hombre sabio. El uno edificó sobre la arena y el otro sobre la roca. Cuando los vientos vinieron y los ríos pegaron con ímpetu, dice la Biblia, el que edificó su casa sobre la palabra de Dios, la roca, su casa no cayó. Pero el que edificó sobre la arena, su ruina, dice la Biblia, fue grande. La diferencia va a ser que estemos anclados en la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová. Así. Mire, yo no sabré mucho de la ciencia, no sabré mucho de la política y no sabré mucho de carisma o de inteligencia humana. Seré no muy inteligente, pero una cosa sí quiero estar seguro, es que conozco este bendito libro que es la palabra de Dios. ¿Podrá usted atacar mi persona, mis faltas de atributos como liderazgo? Hágalo. Me falta mucho crecer como líder. Me falta mucho crecer como administrador de lo que me toca a mí como pastor. Pero una cosa no quiero que nadie me acuse, es que no conozco el bendito libro que es la palabra de Dios. Alguien dijo, pastor, ¿por qué cuando predica grita y levanta la voz? ¿Por qué no es más tranquilo, así como cuando habla usted? Y yo le dije, porque así me entrenó mi esposa. No sé qué. Le dije, porque no sé otra. Lo que sí sé es esto, que cuando estoy atrás de este bendito instrumento, el púlpito que ha sido santificado para el uso de la predicación de la palabra, y estoy atrás de este bendito libro, ya no importa lo que yo soy o mis insuficiencias, ya no importa qué tengo que decir yo, me puedo parar firme en las promesas de la palabra de Dios. Quizás ese es mi problema, que atrás de la palabra de Dios me siento muy reforzado por el Espíritu Santo. Pero sabe que así debe ser el cristiano. Todo lo que hacemos debe ser en la palabra de Dios. Todas nuestras acciones deben ser gobernadas por la palabra de Dios. Por eso la música mundana no va a tener lugar en mi hogar. Por eso los cines y los bailes y toda esa cosa barata que el mundo ofrece no van a ser parte de mi vida. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios ha dicho, mi hermano, que debemos de salir en medio de ellos. Apartaos, dice el Señor. Dice el Señor. Es la diferencia, que cuando vienen las tormentas de la vida y vienen los golpes, mi hermano, que podemos anclarnos y saber, Dios, yo estoy haciendo tu voluntad, estoy en el centro de tu voluntad, y yo sé que vienen estos golpes y estas dificultades, pero yo me voy a quedar anclado aquí en tu palabra, Señor, porque tú has prometido ser fiel a los que se son fiel a ti, Señor, y aquí me quedo, no me muevo. Y Dios puede manifestarse, y el Dios de la mañana vuelve a salir una y otra vez, y las estrellas vuelven a salir, porque Dios es fiel a su palabra. Número 3, la ancla de la iglesia. Versículo 31, por favor, en nuestro pasaje. Dice la palabra de Dios: pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis, ¿qué dice? Salvarnos. Pablo les dijo a los hombres claramente: no abandonen el barco. Siempre nos golpea una tormenta. La reacción humana es querer huir del momento.
El viento huracanado había hecho su trabajo en la nave alejandrina. Si notan el versículo 6 de nuestro capítulo: y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Esa nave era pedazos nada más a este punto. Apenas estaba amarrada y sostenida. Parecía que esa nave ya iba para abajo. Los golpes hicieron pedazos la nave. La desesperación por alcanzar tierra mantenía a los pasajeros en vilo. Pero cuando los marineros pretendían abandonar la nave, Pablo salió al encuentro con estas palabras. Pablo salió al encuentro y dijo: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarnos. Pablo, como el nuevo capitán del barco, ahora ha dado un golpe de autoridad. Él sabe la importancia de permanecer juntos en el barco para ser salvos. El asunto es que no podemos abandonar lo que Dios ha comenzado, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La tendencia de muchos creyentes es huir antes del primer problema. Pero no podemos dejar la cobertura de la iglesia de Dios para ahogarnos en el mar de problemas que nos rodean. Les recuerdo que los problemas están allá afuera, en todas partes también. Las tormentas no menguan porque usted deja su iglesia. Las tormentas siguen estando ahí. Y como Pablo dijo, serán peores. Porque si usted abandona la nave, nadie se va a salvar. Las tormentas no cesarán porque abandonamos la nave. La tormenta continuará hasta que se disminuye su furia. Pero Dios nos llevará hasta la orilla de la salvación. Dice la palabra de Dios que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la institución escogida por Dios durante esta dispensación para la salvación de las almas, para la edificación de su pueblo. Ha sido comprada con un precio muy alto, la sangre misma de Cristo Jesús. Ha sido comisionada y bendecida con su presencia y con sus promesas. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, y ahí estoy yo en medio de ellos. Dios prometió que ni las puertas del Hades prevalecerían contra ella. Dios manda a todo creyente en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dios nos amonesta que Cristo ama a su iglesia, y como creyentes debemos de amar su iglesia también. Cada miembro es importante en la iglesia. Eran importantes que todos permanecieran juntos en el barco. Todos eran importantes. Así cada miembro de la iglesia es bien importante. La debilidad más grande de la iglesia de Cristo es el cristiano que no es fiel en apoyar y asistir a los servicios de la iglesia. Esa es la debilidad más grande de la iglesia hoy en día. No es el diablo, no es el mundo, no es el movimiento contemporáneo, no son los liberales o modernistas. Ese cristiano que ha decidido no poner la iglesia primordial, preeminente en su vida. La iglesia es nada más el lugar de religión donde manifiesto mi religiosidad a un Dios que realmente no conozco, porque si realmente lo conociera, entendería que cada vez que se abren las puertas de la iglesia, el creyente, el cristiano, está allí para escuchar la bendita palabra de Dios. Y tengo un montón de versículos para sentarme a hablar con usted sobre ese tema. Para aquellos que minimizan la importancia de la iglesia. Le recuerdo, querido hermano o hermana, que ya nos rescató, Señor, de la religiosidad. Ya nos rescató de hace años atrás de la misa. Somos creyentes, tenemos una relación. ¿Cómo sería su relación matrimonial si solo hablara con su esposa una vez en toda la semana? ¿Cómo sería la relación con sus hijos si solo se sentara a hablar con ellos una vez en toda la semana? ¿Cómo sería su vida física si solamente una vez a la semana se sentara a comer y el resto de la semana no comiera nada?
tan importante, tan vital es la iglesia, la importancia de la iglesia. Cristo murió por ella. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia amada. Un día habrá fiesta en los cielos y la novia del Cordero se va a casar por fin con el novio Cristo, y para siempre y toda la eternidad vamos a descansar con Él. Dice la Biblia que va a haber fiesta en los cielos, las bodas del Cordero, dice la Biblia. ¿Por qué entonces no es importante para usted? Siempre me llama la atención cuando alguien se va a casar. ¿Cómo ponen importante que esto, y que las decoraciones, y que el vestido, y que los cantos, y que las flores, y que el ensayo, y que por favor vengan, y las invitaciones, y hacen tanto importante? Y yo le digo a las parejas, miren, no se preocupen tanto de hacer una boda tan bonita, mejor prepárense para tener un matrimonio bonito. Porque tantas parejas que se esfuerzan tanto para tener algo tan bonito y nomás pasan su día de boda y se olvidan de Dios, sus padres y todo lo que se les enseñó, abandonan la verdad, como dice la palabra de Dios. Sí, lo estoy diciendo. Bajo la autoridad de la iglesia local, la palabra de Dios y una vida de oración. El cristiano que abandona el ancla de la iglesia, sin duda alguna se va a naufragar en esta vida. Y así hay mucha gente naufragados, buscando de iglesia a iglesia, no saber dónde ubicarse. Ya han perdido su identidad, ya no saben ni siquiera qué son, si son bautistas o creyentes o qué. Andan confundidos. ¿Por qué? Porque Dios ha dejado la roca, y dijo Cristo: sobre esta roca, el cuerpo de Cristo, edificaré mi iglesia. Yo sé que lo popular de hoy en día es: quédate en la casa y mira a través de internet la televisión. Y esos televangelistas y esos predicadores que le encantan pedirle dinero a usted a través de sus medios sociales y programas de televisión. Pero Dios no ha cambiado. Dios sigue escogiendo usar su iglesia. Dios sigue visitando y Dios sigue queriendo que estemos en su iglesia. Yo le hago un reto con toda humildad y con toda sinceridad en mi corazón como pastor de esta iglesia. Cristiano, comience a ser fiel en esa ancla de la iglesia local. Va a ver cómo Dios va a restaurar, Dios va a ayudarle, va a traer vida una vez más, va a traer gozo y alegría a su vida espiritual. Pero le garantizo que el creyente que se siente desconectado, que se siente que no conoce a nadie, que se siente como que si voy o no le importa a nadie, no es un cristiano que está teniendo victoria espiritual. Sin duda alguna hay tormentas en su vida, las estrellas no salen ya, no hay sol, hay días, hay hambre espiritual. Y usted sabe que la nave está en malas condiciones, puede ver que se está hundiendo, pero no quiere humillarse, no quiere reconocer su falta, que ha sido infiel a su Dios, no al hombre, no a una institución, a Dios. Para terminar, el ancla del Espíritu Santo. Versículo 13, por favor, dice así la palabra de Dios: y soplando una brisa del sur, dice la palabra de Dios. Soplando una brisa. ¿Cuántas veces en la palabra de Dios no vemos la obra del Espíritu Santo en la vida de personas a través de soplar ciertas brisas? Era Dios guiando a Pablo a través de su espíritu para hacer su voluntad. Así como Dios levantó un hombre en aquellas tierras ajenas donde moraba el hijo pródigo entre los cerdos para hacerle regresar a su padre, el Espíritu Santo de Dios nos guía a veces a través de pruebas y tempestades, como quien tiene control del timón de nuestras vidas, para conducirnos a hacer su voluntad. Si hay una ancla importante, es el ancla del poder y llenura del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil, dice la Biblia. Como dijo Pablo en Romanos capítulo 7, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, esto termino haciendo. Bien es cierto que Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan a bien, pero es con una condición: para aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. La necesidad más grande de nuestras vidas es el Espíritu Santo de Dios, que tome control de nuestras familias, que tome control de nuestros hijos, que tome control de nuestras finanzas, que
Que dejemos de contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, dice la Biblia, para el día de redención. Así como echaron las cosas que les era peso sobre el barco, dice la Biblia que los comenzaron a echar afuera, arrojaron las velas y quedaron a la deriva, dice. Así como ellos limpiaron el barco de cosas que los estaba hundiendo, Él desea que estemos limpios de toda injusticia para poder hacer lo que Él desea hacer en nuestras vidas y con nuestras vidas. Él es Dios en nosotros, el Consolador. Él nos anhela celosamente, dice la Biblia. En Efesios 1, del 13 al 14, nos dice la palabra de Dios: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Ve, querido visitante, todo comienza en el momento de la salvación. En el momento de la salvación, ¿puede verlo? ¿Puede verlo, estas 4 anclas? En su vida de pecado, en su vida de soledad, de tratar de descubrir quién es Dios y tratar de saber cómo puede llegar al cielo un día. En esa tempestad en que usted se encuentra, no puede identificar estas 4 anclas. La oración. La Biblia dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Lo único que usted tiene que hacer para ser salvo es pedirle a Cristo que le salve. El ancla de la oración, el ancla de la palabra de Dios. Dios ha escrito en su palabra: Cristo es el verbo encarnado. Él es el verbo, Él es la palabra de Dios. Si le aceptamos a Él y le recibimos a Él como nuestro Salvador, entonces Él nos salvará. Él es la salvación. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Puede ver la tercera ancla? La ancla de la iglesia. Que cuando uno es creyente en Cristo, cuando uno acepta a Cristo como Salvador, dice la Biblia que nos añadió a su cuerpo, la iglesia. Somos parte de la familia de Dios. Dice la Biblia en Juan 1:12 que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos hace parte de la familia más grande del universo, la familia de los hijos de Dios. ¿Puede ver la última ancla? El Espíritu Santo. Que dice Dios que en el momento de salvación, el Espíritu Santo de Dios como Consolador viene a hacer una morada en nosotros y comienza, Orlando, a limpiar nuestras vidas. Comienza a cambiar nuestros deseos. Comienza a cambiar nuestro carácter. Comienza a poner un nuevo deseo. Dice la Biblia, un cántico nuevo de alabanza en nuestro corazón pone Dios. Nos cambia. Oh, yo veo para atrás y lo veo los grandes cambios que Dios ha hecho en mi vida, en la vida de mis padres, en la vida de mis hermanos, la vida de mi esposa, la vida de su familia, la vida de nosotros. Cómo Dios ha ido cambiándonos conforme a su imagen, moldeándonos a ser más como Él, todo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Dios desea comenzar esta vida con usted. En la nave que usted va, en medio de esa tempestad que las olas golpean, el pecado está haciendo lo que quiere hacer con usted. Está a punto de perder su matrimonio. Está a punto de perder a un hijo más. Ya no sabe qué hacer. Está en depresión. Está buscando algo, alguien que le ayude. Es esa nave de tempestad. Dice Dios, cuando las estrellas no salen y se esconden, tira esas 4 anclas. Tíralas, porque en la mañana viene y Dios nos va a dar salvos a todos. Padre, bendice el mensaje y predicación de tu palabra.